Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Brigitte Suárez Esteban, soy estudiante de Medicina Humana y he preparado este video con muchísimo cariño para enseñarles un poco acerca de los pénfigos. Tenemos por un lado un pénfigo foliáceo y por otro un pénfigo ampolloso o vulgar. Estas son patologías de nuestra piel, ¿ok? Exactamente de la última capa o de la capa más externa, mejor dicho, de nuestra piel. Entonces, para que ustedes puedan aprender qué son estas patologías que yo les menciono, les voy a hacer un dibujo aquí, mejor con otro color. Listo. Imaginen que esta es la capa de nuestra piel. La última capa, la capa más externa, se le conoce como epidermis, ¿no? Epi porque está más hacia afuera. Luego sigue la dermis y luego lo que está más abajo, la hipodermis. En nuestra epidermis nosotros vamos a encontrar muchísimas células, ¿ok? Toda la epidermis está hecha de células. Células que se van a encontrar dispuestas en capas. Miren, acá les estoy dibujando. Estas son células. Esta es la capa que sirve de base de las células, o sea, esta es la capa basal de mi epidermis. Sobre mi capa basal van a ver más células dispuestas en capas. Cada capa de células, ok, de acuerdo a las características histológicas va a recibir un nombre, pero ahorita ese nombre no es de nuestro interés. Ahorita nosotros queremos hablar un poco de las patologías, así que vamos a enfocarnos en eso. Simplemente para concluir con esta idea, mi epidermis está constituida por muchas células que se disponen en capas. Y la última capa, ok, la última capa, la capa más externa de mi epidermis, está constituida por células cuyo núcleo ha sido removido. ¿Por qué removido? Porque estas células van a acumular gran cantidad de queratina en su plasma, ¿ok? En su citoplasma, perdón. Entonces, estas células chatas que acumulan una gran cantidad de queratina en su citoplasma le van a dar el nombre a mi epidermis. Pero ¿cómo que el nombre a mi epidermis? Resulta que tu epidermis, como está en contacto con el vacío, como a mí me gusta decirlo, o sea, con el aire, con el agua que de repente estás tocando, qué sé yo, como está en contacto con este vacío, la epidermis es un tejido epitelial. Sí, es un tejido epitelial. Pero además, ¿por qué yo sé que es un tejido epitelial? Porque está compuesto por una gran cantidad de células. Una gran cantidad de células que se disponen, en este caso, en capas. No todos los epitelios tienen células que se dispongan en capas, pero todo epitelio sí está formado por un conjunto de células que hacen contacto con un vacío, ¿ok? Con un espacio hueco, mejor dicho, ¿ok? Algo también que deben de saber es que la capa basal que yo les comentaba está sostenida en una membrana que se conoce como membrana basal. Es como si tú tuvieras un cemento, ¿ok? Y sobre ese cemento colocas ladrillos. Ya, el cemento vendría a ser como tu membrana basal, porque es tu membrana de sostén, ¿ok? Luego, la primera capa de ladrillos, aquí está, es la capa basal, la base. Bien, listo. ¿Qué más tienes que saber tú en este punto? Que para que en un epitelio, en este caso, en la epidermis de tu piel, las células se encuentren unidas firmemente, ¿ok? No se desprendan entre sí, es necesario que hayan uniones entre cada célula. Aquí miren, unión entre cada célula, unión entre cada célula, unión. Por supuesto de arriba hacia abajo también, porque no tiene que desprenderse las células de una misma capa, ni tampoco tiene por qué desprenderse las células de una capa con otra. ¿Ok? Entonces van a ver aquí muchas uniones celulares que van a mantener la última capa de mi piel, mi epidermis, que es un epitelio, firme. Listo, y esa es la característica de todo epitelio, que entre célula y célula, como es su principal componente, hayan uniones. Pero en el epitelio también tenemos, recuerden, la membrana basal. La membrana basal no se puede desprender de la primera capa, la capa basal. Por lo tanto, entre mi capa basal, o mejor dicho, entre las células de mi capa basal y entre la membrana basal, que es esto negro, no puede haber
desprendimiento. Por lo tanto, yo requiero uniones celulares. Aquí, uniones celulares. Brigitte, ¿cómo se llaman estas uniones celulares? Las uniones celulares entre célula y célula, ustedes la van a conocer como desmosomas. Es como un broche, ¿ok? Como un broche de proteínas que se encuentran entre cada célula, que las unen, mejor dicho, ¿ok? Es un broche. Ahora, la unión que se encuentra entre las células de la capa basal con la membrana basal se conoce como la mitad de un desmosoma. Hemidesmosoma. ¿Y cómo yo me acuerdo? Ah, ya, porque si mi desmosoma une una célula con otra, o mejor dicho, desmosoma une dos células vecinas, en el hemidesmosoma une una célula con la membrana basal. Listo. Hasta ahí creo que vamos bien. Algo que no les comenté era acerca del nombre que recibe este epitelio. Sí, porque todos los epitelios reciben un nombre. Como están conformados por muchas células y las células en algunos casos se disponen en capas y en otros no, vamos a decir que algunos epitelios son simples en el caso de que solo sea de una capa y por otro lado son estratificados en el caso que las células se dispongan de muchas capas. Ahora, dependiendo de la forma que tengan las células de la última capa, este epitelio puede ser plano, puede ser cúbico o puede ser cilíndrico. ¿Cómo así? Miren, tomando de ejemplo la epidermis, miren cómo la última capa de células, estas que están llenas de queratina, son planas. Como son células planas, este epitelio de mi epidermis, además de ser estratificado porque tiene capas de células, es un epitelio también plano. Epitelio estratificado plano. ¿Qué más? En el caso de mi piel, la última capa de células planas está llena de queratina. Como están llenas de queratina, vamos a decir que este epitelio estratificado plano es de tipo queratinizado. ¿Qué es lo que pasa cuando esta última capa de células no está llena de queratina, sino que tiene presente su núcleo, tiene presente sus organelas y es una célula común y corriente, pero sigue siendo plana? Yo digo que es un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Algo que a mí me gusta tomar mucho en cuenta es que toda aquella prolongación de tu piel que se mete hacia tu cuerpo es de tipo no queratinizado. Por ejemplo, la vagina. La vagina tiene un epitelio de tipo estratificado plano no queratinizado. O sea que las últimas células sí tienen núcleos, sí tienen organelas, como ya les comenté. Bien, sigamos. Seguramente algunos de ustedes alguna vez ha tenido que guardar sus hojas o sus apuntes en un portafolio. ¿Qué es un portafolio? Un portafolio es un objeto que porta, o sea, que guarda, que archiva hojas. Sí, eso significa folio, hojas. En el caso del pénfigo foliáceo, ¿ok? El pénfigo foliáceo es como si las capas de tu epidermis se desprendieran entre sí como hojas de un portafolio. Miren, voy a dibujar nuevamente mi epidermis. Supongamos que aquí tengo una capa de células, esta de acá. No voy a dibujar todas las células porque si no me tomaría todo el día. Si una capa de células se desprende de la otra capa de células, o sea, miren, aquí me está dejando un espacio que estoy pintando de negro. Este pénfigo, este desprendimiento, esta protrusión de parte de las capas de mi piel, de mi epidermis, se conoce como pénfigo foliáceo. Les repito por qué. Porque una hoja de otra, un folio, ¿ok? Folio, una hoja, una capa de células de otra, se ha separado y ha dejado un espacio entre sí. ¿Por qué pénfigo? Porque cuando tú lo ves, es una protrusión de tu piel, pareciera una protrusión de tu piel. ¿Por qué foliáceo? Porque microscópicamente, cuando tú ves más dentro de tu piel, cuando examinas ya en un corte histológico qué es lo que ha pasado, observas que una capa de células de otra capa se ha separado. Por eso es pénfigo foliáceo. Por otro lado, cuando ustedes escuchen hablar acerca de pénfigo ampolloso o pénfigo vulgar, eso quiere decir, a ver, les estoy dibujando con verde una capa de células, creo que no se ve tan bien.
Eso quiere decir que entre la capa última, o mejor dicho, la capa más baja de tu epidermis, se ha desprendido la capa basal de lo que estaba agarradita a la membrana basal, ¿ok? De lo que estaba agarradita a la membrana basal, ahora va a aparecer un espacio, ¿ok? Es una ampolla, ¿ok? Es un desprendimiento de todas las capas de células de su base, de su membrana basal. Ojo, ¿ya? Se desprenden de su membrana basal. Pero tú dirás, ¿por qué se desprenden? Porque hay una falla en las uniones celulares. Obviamente, la unión celular mantiene unidas, mantiene íntegra las capas, ¿ok? Por lo tanto, cuando yo digo que hay un desprendimiento, quiere decir que ha fallado lo que unía una capa con otra. En el caso del pénfigo foliáceo, como las células se desprenden unas entre sí, quiere decir que lo que está fallando es la unión de una célula entre sí. ¿Cómo se llama esa unión? En el caso de mi piel, desmosoma. Quiere decir que el desmosoma que debía estar acá ya no está, por alguna razón que luego lo vamos a ver. Luego, en el caso del pénfigo ampolloso vulgar, como hay desprendimiento entre las células de la capa basal con la membrana basal, quiere decir que la unión entre una célula con su membrana basal se ha desprendido, se ha roto. ¿Ok? ¿Cómo se llama esa unión que une una célula con su membrana basal? Hemidesmosoma. Por lo tanto, en un pénfigo vulgar o en un pénfigo ampolloso, lo que ha fallado o lo que se ha deteriorado, ¿okay? O lo que no está presente son las uniones de tipo hemidesmosomas. En cambio, en los foliáceos, en los que se caen o en los que se desprenden una hoja de otras, una capa de células de otras, como ha fallado la unión entre una célula y otra, entre dos células, se dice que ha fallado la unión de tipo desmosoma. Así que bien, si ya sabemos eso, vamos a pasar a leer lo siguiente. En el caso del pénfigo foliáceo, como menciona acá, ocurre cuando el organismo, nuestro propio cuerpo, produce anticuerpos, o sea, moléculas, ¿ok? Anormales contra las proteínas que forman los desmosomas. Ya mira, se los voy a simplificar. Quiere decir acá, el pénfigo foliáceo se da, además de lo que yo les he comentado, porque hay una molécula producida por nuestro propio organismo que ataca los desmosomas. Pero específicamente, ¿qué? El desmosoma es una unión celular, por lo tanto está compuesto por proteínas. Entonces, esta molécula que yo produzco, que se produce en mi cuerpo, específicamente, ¿qué ataca del desmosoma, de la unión celular? Ataca dos proteínas conocidas como desmogleínas 1 y 3. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la conclusión? La separación de los estratos celulares. Estratos o capas. Bien, aquí les he colocado una imagen para que lo puedan entender mucho mejor. Miren la imagen izquierda, que es una epidermis en condiciones normales, ¿ok? Como debería ser normalmente. Observamos las células dispuestas en capas. La última capa está compuesta por células que ya no tienen núcleo ni organelas, sino que acumulan en su citoplasma queratina. Por eso es un epitelio estratificado, plano, queratinizado. Bien, pero resulta también que aquí, además de lo que yo les comenté, hay un dato de que la unión entre célula y célula, además de llamarse desmosomas, estos desmosomas están compuestos por dos proteínas, desmogleína 1 y desmogleína 3. Entonces, por otro lado, en la imagen derecha, yo estoy viendo que hay una inmunoglobulina, que es un tipo de anticuerpo, ¿okay? Es un tipo de anticuerpo, o sea, una molécula producida por mi organismo para defenderme, se supone, pero esta es una enfermedad autoinmune. Quiere decir que si este anticuerpo antes debería servir para que yo me proteja de todo lo ajeno, de todo lo peligroso, ahora este anticuerpo se va en contra de mí, de mi propio cuerpo. Por eso es que se llama autoinmune. ¿Ok? Listo. Esta inmunoglobulina, entonces, este tipo de anticuerpo, va a atacar las proteínas que se encuentran formando parte de un desmosoma.
las desmogleínas. Estas desmogleínas entonces son atacadas. De lo que antes las desmogleínas permitían que se produzca el desmosoma, porque se encuentran formando parte de este desmosoma, ahora las desmogleínas ya no están. Y como ya no están, ya no hay unión entre célula y célula, y por lo tanto las capas celulares se desprenden a manera de hojas. Por eso se conoce como pénfigo foliáceo. Bien, y finalmente tenemos al pénfigo ampolloso vulgar. Esta enfermedad se da, esta patología se da cuando anticuerpos se encuentran dirigidos frente a proteínas que forman los hemidesmosomas, esa unión entre una célula y la membrana celular. Las proteínas atacadas se denominan BP, Bulius pemphigus. Se llaman así, ¿ok? Supongamos que aquí yo tengo un hemidesmosoma, esta es una célula basal y esta es mi membrana basal. Este es un hemidesmosoma, al igual que las proteínas que se encuentran formando parte de un desmosoma son las desmogleínas. Aquí hay algunas proteínas en el hemidesmosoma conocidas como BP, Bulius pemphigus. Estas proteínas son el blanco, por así decirlo, de los anticuerpos producidos por mi organismo. ¿Okay? Es una enfermedad autoinmune porque mi cuerpo no debería producir moléculas que vayan en contra de mi propio organismo, de estructuras de mi propio organismo. Es una enfermedad, es una patología. En este caso, los anticuerpos entonces atacan esta proteína. Al atacar esta proteína, la BP, que se encuentra en el hemidesmosoma ya no va a poder formarse. Como ya no se forma, la célula basal se desprende hacia arriba de mi membrana basal. Y por lo tanto, este pénfigo o esta protrusión de la piel ya no va a ser foliáceo, ya no va a ser entre capa y capa, sino va a ser ampolloso, ¿ok? Entre las células de mi capa basal con la membrana basal. ¿Por qué? Porque se está atacando la proteína BP o Bulius pemphigus que forma parte del hemidesmosoma. ¿Qué menciona? Que hay separación de las células de la lámina basal. Bueno, la lámina basal es una capa de la membrana basal que seguramente la explicaré en otro video. Aquí les he colocado una imagen para que ustedes lo puedan entender de una mejor manera. Miren aquí cómo viene una inmunoglobulina, o sea, un anticuerpo que ataca una proteína que se encuentra en el hemidesmosoma. Esta es una célula y esta es la membrana basal. Y esta proteína se llama BP, Bulius pemphigus. Luego se desprende mi capa basal de la lámina basal, que es parte de mi membrana basal, y obviamente también van a haber algunas células que vengan aquí de repente también a causar algún tipo de efecto en este desprendimiento de las células, ¿no? Y bien, ahora les voy a mostrar dos imágenes para que ustedes puedan reconocer cuál es un pénfigo ampolloso y cuál es un pénfigo foliáceo. Listo. A ver, les voy a dar 5 segundos, o mejor dicho, pausen el video en este momento y saquen por la imagen cuál sería un pénfigo ampolloso y cuál sería un pénfigo vulgar. Les voy a recalcar o les voy a definir, porque esto no lo he enseñado ahorita, les voy a definir cuál vendría a ser la dermis con color verde, ¿ok? Todo lo que estoy redondeando y que está hacia abajo es la dermis. Pausen el video y díganme cuál es pénfigo ampolloso, si es el número 1, y cuál es pénfigo vulgar, si es el número 1 o 2. Perdón, cuál es pénfigo ampolloso y cuál es pénfigo foliáceo. Muy bien, exactamente. Observen aquí cómo las células o la capa de células se mantiene abajo, pero la capa de células que se ubicaba arriba se desprende. Por lo tanto, una capa de otra se ha desprendido, se ha salido. ¿Debido a qué? A que hay un fallo en las uniones entre dos células o uniones de tipo desmosomas. Por lo tanto, el número 2 vendría a ser un pénfigo foliáceo. En el caso del número 1, están observando que casi todas las células de mi epidermis se han desprendido de la capa que sirve como cimiento, o mejor dicho, de la membrana que sirve como cimiento, la membrana basal. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de un pénfigo ampolloso o vulgar. Aquí vemos que lo que ha fallado o lo que a la molécula que se ha atacado es a la BP, que es una proteína que conforma la unión de tipo hemidesmosoma, que es la unión entre una célula y la membrana basal.
Bien, aquí les muestro otra imagen también muy interesante en la que pueden apreciar el desprendimiento de todas las capas de células de la epidermis. Miren, aquí solo ha quedado la membrana basal de mi epidermis y por lo tanto ha fallado también la unión de tipo hemidesmosoma, y eso quiere decir que se trata de un pénfigo de tipo ampolloso o vulgar. Eso ha sido todo por este video, espero que les pueda encantar, espero haberlos ayudado muchísimo a entender estas dos patologías. Nos vemos en un próximo video, muchísimas gracias, cuídense mucho.